Hola con todos, vamos a desarrollar los ejercicios desde la actividad 1 hasta la actividad 5 de la página 102 del texto integrado de matemáticas de primero de bachillerato, del proyecto 2 de la semana 3 del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa del Ministerio de Educación. El tema de este ejercicio son las funciones reales. Bien, vamos a resolver la actividad 1 del literal A. En cada ítem se define una función real. Indica el dominio y el recorrido de la función. En el sistema de coordenadas rectangulares representa gráficamente la función. Tenemos aquí una función de t de x que está compuesta con 5 componentes. Esto quiere decir que es una función definida a trozos o también se le conoce como función por partes. ¿Qué quiere decir? Que es una función cuya definición cambia dependiendo del valor de la variable independiente, en este caso la letra x. Para resolver esta función definida a trozos que tiene los 5 componentes, en este caso t de x es igual a 4, dx pertenece al intervalo abierto de menos 4 con menos 3, 3 de x pertenece al intervalo abierto de menos 3 con menos 2, 2 de x pertenece al intervalo abierto de menos 2 con menos 1, 1 de x pertenece al intervalo abierto de menos 1 con 0, 0 de x pertenece al intervalo abierto entre 0 y el 1. Por debajo de esa función tenemos la definición de t menos 4 es igual a t menos 3, igual a t menos 2, igual a t menos 1, igual a t de 0, igual a 2. ¿Qué quiere decir con esto? Lo que está debajo de la función, esto representa los valores del eje de la x. En este caso, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 y 0. En esta columna de esta función, como ustedes pueden observar, tanto el 4 como el 3, 2, 1 y el 0 representa los valores del eje de la y del plano cartesiano. Mientras lo que están entre corchetes, lo que están al revés, representa en este caso un intervalo abierto. En este caso del intervalo abierto también se puede representar mediante paréntesis. Por lo cual vamos a representar en cada uno de los componentes la notación de la desigualdad de los intervalos. Ya, aquí tenemos en este caso t de x igual a 4 menos 4 menor que x menor que menos 3. ¿Por qué le coloqué menor que? Porque representa en este caso un intervalo abierto. Si fuera en este caso un intervalo cerrado, se representaría mediante, en este caso, menor o igual que. En la siguiente fila tenemos t de x igual a 3, menos 3 menor que x y x menor que menos 2. T de x igual a 2 menos 2 menor que x y x es menor que menos 1. T de x igual a 1 menos 1 menor que x y x es menor que 0. T de x igual a 0, 0 es menor que x y x es menor que 1. Vamos a observar la representación gráfica de este ejercicio. En el primer componente del 4 que está en el eje de la y, no incluye los valores de menos 4 con menos 3. ¿Por qué razón? Porque ambos valores pertenecen al intervalo abierto. En el caso de menos 3 con menos 2, que está en el 3 del eje de la y, tampoco incluye. El menos 2 con menos 1 están pintados en negro, ya le voy a explicar por qué. El menos 1 con 0 no incluye, porque está en este caso el valor de 1. Finalmente, en el 0 del eje de y no incluye ni el 0 ni el 1. ¿Por qué le pinté de color negro estos 5 valores? Si ustedes se dan cuenta que t-4 es igual a t-3, igual a t-2, igual a t-1, igual a t de 0, igual a 2. ¿Qué quiere decir con esto? Esto representa la definición o una condición de esta fila que está aquí. Está pintado en negro. El menos 4, el menos 3, el menos 2, menos 1 y el 0. ¿Cómo vamos a representar el dominio? El dominio
representa lo que es en el eje de la X, el conjunto de los números reales que parte desde la izquierda hacia la derecha, mientras que el recorrido o el rango representa los valores que están en el eje de la Y, sea positiva o negativa. Ya. Esto quedaría. Dominio es igual a menos 4 con 1. Eso quiere decir que es un intervalo semiabierto hacia la derecha. Incluye el menos 4, pero no incluye el 1. Mientras que el recorrido empieza desde el 0, llega hasta el 4. En el segundo ejercicio de la actividad 1, tenemos una función definida a trozos que tiene los 4 componentes. T de x es igual a menos 3 de x, pertenece al intervalo abierto de menos 0,5 hasta el 0. 1 de x pertenece al intervalo abierto del 0 hasta el 0,5. Menos 1 de x pertenece al intervalo abierto de 0,5 hasta 0,75. 2 de x pertenece al intervalo abierto de 0,75 hasta el 1, con la definición de t menos 0,5 igual a 2. T de 0 es igual a menos 1. T 0,5 es igual a menos 1. T 0,75 es igual a T de 1 igual a menos 3. A diferencia del caso anterior, en la primera columna, el menos 3, el 1, menos 1 y el 2 representan los valores del eje de la Y, mientras que en la otra columna tenemos en este caso los valores del intervalo abierto que están en los 4 componentes. Vamos a representar en este caso la notación de desigualdad de los intervalos. T de x igual a menos 3, menos 0,5 menor que x, menor que 0. T de x igual a 1, 0 es menor que x y x es menor que 0,5. T de x igual a menos 1, 0,5 menor que x, x es menor que 0,75. T de x igual a 2, 0,75 es menor que x y x es menor que 1. La gráfica de esta función que tiene los 4 componentes del menos 3 que está en el eje de la Y negativa no incluye el menos 0,5 ni tampoco del 0 que está en el eje de la X. En el segundo componente de 1 no incluye el 0 ni tampoco el 0,5. En el tercer componente de menos 1 no incluye el 0,5 ni tampoco el 0,75. Yo le voy a explicar después por qué le pinté el color negro el 0,5. El 2, que está en el eje de Y, no incluye el 0,75 ni tampoco el 1. Lo que está pintado en color negro, ¿qué quiere decir? Que esto representa la definición de esta función. T menos 0,5 es igual a 2. Aquí tengo el primer punto. T de 0 es igual a menos 1. El segundo punto que está por debajo, en este caso, menos 1, que está en el eje de la Y. T de 0,5 es igual a menos 1, que está en la misma fila, ¿sí? Del menos 1. T 0,75 es igual a T de 1 igual a menos 3. Los dos puntos que están aquí, ¿ya? Está en la misma fila del menos 3 del eje de la Y negativa. Como ustedes pueden observar, la gráfica de esta función representa una forma continua, ¿ya? ¿Cómo vamos a representar el dominio y el recorrido de esta función? El dominio es igual menos 0,5 hasta 1. ¿Qué quiere decir? Que incluye el menos 0,5 y llega hasta el 1, porque está pintado en color negro, lo que está por debajo. Mientras que el recorrido o el rango son los valores que pertenecen al eje de la Y. En este caso, no incluye el menos 3 ni tampoco el 2. A continuación se define una función f. Indica el dominio y el recorrido de f y traza la gráfica de la función
f. Bien, en este ejercicio tenemos la definición de f de menos 3 con 3, que son los valores del intervalo cerrado, pertenece a los números reales. X tiende a f de x con la función de x es igual a menos 2 si x pertenece a menos 3 con 0. Estos dos valores son intervalo cerrado. 2 si x pertenece al 0 con 3. Esto quiere decir que no incluye el 0, pero sí incluye el 3. Eso quiere decir que es un intervalo semiabierto hacia la izquierda. Vamos a representar la notación de intervalo. F de x igual a menos 2, menos 3 menor o igual que x, y x es menor o igual que 0. F de x igual a 2, 0 es menor que x y x es menor o igual que 3. Como ustedes pueden observar, en la primera fila, donde dice f de x igual a menos 2, menos 3 menor o igual que x y x es menor o igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que estos dos valores pertenecen a intervalo cerrado. Mientras que en la segunda fila, f de x igual a 2, 0 es menor que x y x es menor o igual que 3. Eso quiere decir que no incluye el 0, pero sí incluye el 3. Por lo tanto, es un intervalo semiabierto hacia la izquierda. La gráfica de esta función que vamos a representar, en la primera línea, donde está el menos 2, que está por debajo en el eje de la y negativa, se incluye el menos 3 como el 0. ¿Por qué razón? Porque estos dos valores son de intervalo cerrado. Mientras que en la segunda línea no incluye el 0, pero sí incluye el 3, donde está el 2. Eso quiere decir que es un intervalo semiabierto hacia la izquierda. Vamos a representar el dominio y el recorrido de esta función. Dominio es igual menos 3 con 3, porque estos dos valores pertenecen al intervalo cerrado, mientras que el recorrido o el rango incluye el menos 2, pero no incluye el 2. Sea f la función de reales en reales, definida como f de t igual t cuadrado más 1 elevado a un medio, para todo t pertenece a los reales. Calcula f de t para los valores de t que se indican en la siguiente tabla. Como ustedes pueden observar, los valores de t, en este caso, menos raíz cuadrada de 15, menos raíz cuadrada de 12, menos raíz cuadrada de 8, menos 2, y así sucesivamente. Estos valores pertenecen a los de la variable independiente. Aquí yo tengo en este caso el valor de 2, que está en este caso la variable dependiente. Vamos a resolver este ejercicio. En este ejercicio que debemos llenar los valores de la tabla de la variable dependiente, en este caso f de t, eso es igual a t cuadrado más 1 elevado al exponente a un medio. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo el exponente elevado a un medio, se transforma en una raíz cuadrada de f de t igual a raíz cuadrada de t cuadrado más 1. Eso quiere decir que el valor de t se va a reemplazar por cada uno de los valores que están en la tabla. F menos raíz cuadrada de 15 se reemplaza. Raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 15 elevado al cuadrado más 1. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una base negativa elevado a un exponente par, el resultado de la potencia es positiva. Raíz cuadrada de 15 más 1 es igual a raíz cuadrada de 16. Esto es igual a 4. F menos raíz cuadrada de 12 igual raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 12 elevado al cuadrado más 1. Eso es igual a raíz cuadrada de 12 más 1 igual a raíz cuadrada de 13. Eso es igual a decimales de 3,60.
f de menos raíz cuadrada de 8 igual raíz cuadrada de menos raíz cuadrada de 8 elevado al cuadrado más 1. Esto es igual a raíz cuadrada de 8 más 1. Esto es igual a raíz cuadrada de 9, que eso es igual a 3. F menos 2. Eso es igual a raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado más 1. Esto es igual a raíz cuadrada de 4 más 1 igual a raíz cuadrada de 5 igual a 2,23 y así sucesivamente en cada uno de los valores. Muestra que f es decreciente en menos infinito con 0 y creciente en 0 con infinito. Traza la gráfica de f. Como ya he resuelto en la actividad 3 del literal A, ¿sí? Que me pidió calcular la tabla de valores que me indica, ¿sí? Aquí tenemos en este caso la tabla de valores resuelta. En la primera columna pertenece los valores de la variable independiente, en este caso, menos raíz cuadrada de 15, menos raíz cuadrada de 12, menos raíz cuadrada de 8, menos 2 y así sucesivamente. Mientras que en la segunda columna tenemos los valores de la variable dependiente, en este caso, f de t de 4, 3,6, 3, 2,23 y así sucesivamente. Vamos a observar la gráfica de esta función. Tenemos dos curvas distintas, curva decreciente y la curva creciente. La curva decreciente empieza de menos infinito hasta llegar al cero. ¿Qué quiere decir? Parte desde arriba hacia abajo, ¿sí? Corta en el eje 1 de la Y. Mientras que en la curva creciente parte desde abajo hacia arriba en esta función. Considera la función real definida por f de t es igual a raíz cuadrada de t menos 2 para todo t pertenece a A. Determina el dominio y el recorrido de f. Traza la gráfica de f. Muestra que f es creciente en el conjunto 2 infinito. Esto quiere decir que es un intervalo semiabierto hacia la derecha. Nota, t pertenece al dominio de f si y solo si t menos 2 elevado al exponente 1,5 está bien definido. Vamos a encontrar el dominio de esta función. Ya. F de t es igual a raíz cuadrada de t menos 2 para todo t pertenece a A. ¿Qué quiere decir con esto? Tenemos en este caso una función raíz cuadrada de t menos 2. Aplicando la simbología de la desigualdad, t menos 2 mayor o igual que 0. Hacemos la transposición de términos. T es mayor o igual que 2. Esto quiere decir que incluye el 2 hacia arriba. Puede incluir el 3, el 4, el 5 y así sucesivamente. El dominio de A es igual. Incluye el 2, pero no incluye los valores del infinito. Ahora, para colocar los valores, ¿sí? Para hacer la representación gráfica de esta función, f de 2, esto es igual a raíz cuadrada de 2, restando con menos 2, lo que me da el resultado, esto es igual a 0. F de 3 es igual a raíz cuadrada de 3 con menos 2 igual a raíz cuadrada de 1, eso es igual a 1. F de 4, eso es igual a raíz cuadrada de 4 con menos 2, eso es igual a raíz cuadrada de 2, lo que es igual a 1,41 y así sucesivamente. La gráfica de esta función. Aquí tenemos en este caso la tabla de valores que empieza del 2, del 3, el 4, 5 y el 6. El 2 con el 0, 3 con el 1, el 4 con 1,41, el 5 con 1,73 y el 6 con el 2. Esto quiere decir que la curva es creciente de esta función raíz cuadrada. El recorrido de esta función empieza desde el 0, ¿sí? Hasta el infinito hacia la derecha. La gráfica de esta función raíz cuadrada va incrementando de izquierda a derecha y es creciente del conjunto 2 cerrado más infinito. Sea f la función real definida como f de t es igual a raíz cuadrada de 4 menos t para todo t pertenece a menos infinito con 3.
lo que quiere decir que es un intervalo semiabierto hacia la izquierda. Determina el recorrido de f. Prueba que f es decreciente en el conjunto menos infinito con 3. Traza la gráfica de f. Vamos a resolver este ejercicio. Ya. Aquí tenemos en este caso f de t es igual a raíz cuadrada de 4 menos t. Para todo t pertenece a menos infinito con 3. ¿Qué quiere decir? Que tenemos aquí en este caso una función raíz cuadrada de 4 con menos t. Lo que quiere decir que la gráfica es una función decreciente. ¿Ya? Y aquí tenemos en este caso una condición de menos infinito hasta el 3, para lo cual vamos a colocar los valores que empiezan desde el 3 en forma decreciente. El 3, el 2, el 1, 0, menos 1 y el 2. Reemplazando cada uno de ellos. F de 3 es igual a raíz cuadrada de 4 con menos 3 igual a raíz cuadrada de 1 es igual a 1. F de 2 es igual a raíz cuadrada de 4 con menos 2 es igual a raíz cuadrada de 2. Esto es igual a 1,41 y así sucesivamente. Aquí tenemos en este caso la tabla de valores con los valores de la variable independiente y los valores de la variable dependiente. La gráfica de esta función raíz cuadrada va decreciendo de izquierda a derecha y es decreciente del conjunto menos infinito hasta el 3. Como ustedes pueden observar en esta gráfica que va empezando desde izquierda en la parte de arriba, llega hasta este punto, hasta el 3, que es la condición.